Bueno, desde la detención de estos supuestos sicarios acusados del asesinato del comerciante de Meix, la Fiscalía ya tenía identificado a quién sería el autor intelectual del crimen, ligado, como decíamos, a algunos negocios de la víctima. En la nota vamos a conocer algunos detalles de quién sería este nuevo detenido. Habría ideado y planificado el crimen que terminó con el sicariato de José Reyes, el comerciante de Meix, a quien se ve en imágenes corriendo para salvar su vida el 19 de junio pasado en Ñuñoa. Transcurridos 35 días de ese homicidio calificado, quien sería el autor intelectual del asesinato fue detenido por el departamento OS9 de Carabineros. Algo ya adelantaba el fiscal Sergio Soto tras la formalización de los 3 imputados venezolanos el 9 de julio pasado. Una persona de nacionalidad chilena que estaba vinculado a los negocios de la víctima y que a raíz de eso habría encargado darle muerte. Solamente la información que manejamos el día de hoy, que la persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida. ¿Y era cercano finalmente a esta víctima? De acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta fiscal, él manejaba información muy privilegiada, muy cercana, muy íntima, lo que dan cuenta que tenía acceso directo al grupo familiar, al núcleo de la persona fallecida. Siempre estuvo identificado, nos referimos a quien sería el autor intelectual del crimen, a diferencia del sicario prófugo, que era un fantasma para la justicia y las policías chilenas, ya que no se podía asociar su identidad real al nombre que usaba por esos días en nuestro país. Estaba posicionado como uno de los extranjeros que llegó a Ñuñoa a secuestrar inicialmente al empresario, pero que por un mal cálculo debieron ejecutar en el mismo lugar, ya que por la envergadura física de la víctima no lo pudieron subir al pequeño auto en el que se movían. Pero Alberto Carlos Mejía ya había sido un cliente frecuente en distintas comisarías de Santiago el año 2022, siendo su primer delito en Las Condes, sorprendido con un cuchillo junto a otro menor. 2 meses después, un delito violento lo tendría como protagonista, esta vez asaltando como jauría a un grupo de universitarios en Santiago Centro. En esos días, y según consta el parte policial, se tomaron sus huellas, pero no arrojaron ningún registro. Para evitar casos como este, la Fiscalía de Arica realizó una alianza estratégica con el Registro Civil de esa región el año 2022, en donde un oficial de esa oficina pública toma las huellas dactilares de los imputados extranjeros irregulares en los tribunales luego de la audiencia para tener una base de datos y de esta forma cotejarlas con futuros hechos que revistan carácter de delito. En el caso del registro civil es una fotografía y es también las huellas. Es como cuando uno saca carnet de identidad, si se le asigna un RUT provisorio en aquel momento. O sea, un empadronamiento. Por lo tanto, claro, hay certeza. Y eso independiente del nombre que esté dando, porque lo que va a dar la identidad de esa persona son las huellas, es su fotografía y no su nombre. Y además garantizamos que las huellas que se tomen, al ser realizadas por un funcionario del registro civil, son inmediatamente de calidad. En cuanto a la fuga del sicario, su red de protección ya fue interrogada. A la hora de distinguir penalmente entre personas que ayudaron al prófugo sabiendo que había sido dejado en prisión preventiva la noche anterior, se podría desprender una responsabilidad como encubridores. Pero no sería el caso de Mauricio, el taxista, que lo llevó sin saber quién era Alberto Carlos Mejía. Si es que la persona, claro, participa, colabora, pero sin saber en qué está involucrada esta persona, no tiene responsabilidad penal. Es un testigo en este caso, no tienes que tener el conocimiento exacto de la manera en que ocurrió, pero sí el conocimiento de la participación en el delito. Y si eso es así, si la tía estaba en ese conocimiento y le facilitó medios para la huida, dinero por ejemplo, puede perfectamente ser perseguida como encubridora del delito de homicidio. Se espera que este jueves se formalice el presunto autor intelectual de este homicidio calificado, mientras sigue la búsqueda internacional del sicario Alberto Carlos Mejía. Mañana con 43 vamos a ampliar en esta información que se ha conocido durante las últimas horas, que tiene relación con el homicidio del conocido Rey de Meix. Hay un nuevo detenido vinculado a esta investigación y a este asesinato, que se trataría del autor intelectual de este homicidio, donde recordemos inicialmente hubo 3 detenidos, quienes fueron formalizados, 3 ciudadanos venezolanos, quienes fueron
formalizado, enfrentaron a la justicia, quienes, según el Ministerio Público, habrían actuado como sicarios, por lo tanto, autores materiales de este homicidio que está siendo indagado en contra de José Reyes Osa, conocido como el Rey de Meix. Hay uno de ellos, de estos detenidos, que posteriormente ha recuperado su libertad, está ya fuera de nuestro país, prófugo de la justicia, que hemos comentado ampliamente este caso, pero ahora hay novedades también en el marco de esta investigación, puesto que se ha logrado la detención de un no involucrado en este crimen y que se trataría entonces, todavía no ha sido especificado por la policía ni tampoco por el Ministerio Público, pero ya trasciende la información de que se trataría del autor intelectual. Era una pieza clave dentro del marco de esta investigación en torno a este caso del homicidio de José Reyes Osa. Recordemos, bien bullado también este caso por la polémica y errónea liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía. Y este nuevo detenido fue capturado durante las últimas horas, durante la tarde de ayer, y un caso que se remonta, recordemos todo esto, al pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa. Aparentemente este sujeto podría ser un conocido de la víctima, es clave dentro de esta investigación, sería también un empresario gastronómico de la comuna de Providencia. Vamos a ir con Nicolás Krum para ampliar en este caso los antecedentes que se van conociendo hasta este momento, donde hasta ahora, Nico, solamente se conoce acerca de la detención de un sujeto, tampoco se ha detallado o se ha especificado su identidad, la que sí ya ha ido trascendiendo, lo mismo que también algunas fotografías que darían cuenta entonces de algún vínculo, algún nexo, una cercanía entre la víctima, el Rey de Meix, y este sujeto que ahora está detenido, quien aparentemente entonces sería el autor intelectual de este crimen. Ya estamos ahí con Nicolás Krum, ya te vemos, Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pato, ¿qué tal? Bueno, efectivamente hay cada vez más información que ha ido, en este caso, revelándose respecto de esta situación, que tú ya lo decías. Ayer conocíamos, por ejemplo, la detención de un cuarto implicado en el asesinato del denominado Rey de Meix, hecho que ocurre a mediados del mes de junio y, como ustedes recordarán, donde ya hubo avances en la investigación cuando se logra detener en primera instancia a las 3 personas indicadas como los sicarios de este caso y, obviamente, lo que ya se supo después con posterioridad, que es uno de los escándalos también que se han generado, que es la liberación de Alberto Carlos Mejía, quien, como ustedes recordarán, inicialmente fue procesado con el nombre de Osmar Ferrer. Pues bien, con esta información faltaba todavía lograr dar con la persona que tenía este rol de el artífice, en este caso intelectual, de este crimen, ya que hablábamos en este caso de aquellas personas que tenían un rol participativo desde la ejecución del asesinato como tal, es decir, los autores materiales, quienes serían estas 3 personas de nacionalidad venezolana que ya habrían sido detenidas, entre ellos Alberto Mejía, que ya habría escapado del país, pero faltaba aquella persona que en este caso, como se había también informado, había encargado este crimen, es decir, había logrado contactar a estos sicarios a través de un tercer individuo, que es el que hace el nexo entre esta persona que es detenida ayer, que es un empresario gastronómico, tú ya lo decías, Pato, un hombre de nacionalidad chilena, de 56 años, de quien se tiene ya su identidad. Más allá de eso, hay que esperar obviamente la confirmación oficial de los equipos investigativos, tanto del Ministerio Público como de Carabineros, pero ya se tiene noción que al menos esta persona estaría siendo investigada por el crimen del Rey de Meix y que tendría en este caso no solamente el rol de autor, podríamos decir, intelectual del hecho, sino que también ahí hay informaciones que sugieren que no solamente conocía de algunas actividades u horarios de la víctima en este caso, entendiendo que el día del crimen llegan estos 3 sicarios hasta la comuna de Ñuñoa para ejecutar este asesinato, teniendo noción del lugar a donde tenían que concurrir, los horarios también en que esta persona iba a estar en la vía pública, y también tenían información, digamos, privilegiada, que solamente podría haber entregado en este caso alguna persona cercana o alguna persona con al menos algún vínculo con la víctima. Y ahí es donde también finalmente se logra confirmar esto a la luz de quién sería hasta ahora esta persona detenida, quien
dicho sea de paso, va a enfrentar un control de detención durante el bloque de la tarde en el Centro de Justicia. Ahí veremos si la Fiscalía va a formular cargo finalmente o bien, como también puede ocurrir, se va a solicitar ampliar el control de detención, quizás porque todavía faltarían algunos antecedentes que recopilar. Pero más allá de eso hay evidencia por ahora que demostraría que este sujeto tenía información privilegiada respecto de los movimientos, traslados, horarios, en este caso de la víctima, y que él podría haber no solamente entregado esta información a los sicarios, sino que eventualmente sería aquella persona que planeó, ideó este asesinato, entregó aquellas direcciones, aquella información relevante, pero al mismo tiempo también habría sido la persona que en primera instancia habría ofrecido estos cerca de 30 millones de pesos para la ejecución de este crimen, que finalmente de aquel monto se lograron pagar un poco más de 4 millones de pesos, que es lo que recibieron estos 3 sicarios una vez que cometieron este crimen. ¿Quién es esta persona, Pato? Sería un sujeto que a lo menos se le ha visto en varias publicaciones con la víctima en redes sociales y que por lo mismo acá podríamos decir que a lo menos habría alguna relación de camaradería o alguna relación o algún vínculo. Es decir, la persona detenida no tiene cómo desmentir que conoce a la víctima porque hay evidencia y fotografías que así lo demuestran, Pato. Claro, eso también es bien interesante, poder conocer cuál es el vínculo, qué tipo de cercanía o qué tipo de relación mantenían en su momento tanto la víctima, José Reyes, como el detenido, quien va a enfrentar a la justicia durante esta jornada, el Wilson Verdugo. No sabemos si exactamente eran amigos propiamente tal, con todo lo que puede involucrar un lazo de amistad, o si eran cercanos, si compartían. Hay algunos registros, que es lo que tú detallabas, y hay algunas fotografías también, donde se ve que están compartiendo en torno a una mesa, con más personas. También aparecen otras figuras también ligadas al mundo del espectáculo, figuras reconocidas. Incluso, Nico, hay ya testimonios de parte de familiares del rey de Meix, de José Reyes, quienes dicen que en este caso Wilson Verdugo habría concurrido incluso al funeral o al menos al velatorio. Una vez conocido ya el desenlace de esta historia, una vez que él fue atacado a mediados de junio, él es asesinado y posteriormente señalan que este sujeto habría concurrido al propio velatorio de la víctima en aquella oportunidad. Claro, otro antecedente más, Pato, como tú señalabas, y que incluso sumado a eso también hay publicaciones del círculo cercano de la víctima que, por ejemplo, hablan quizás o parafrasean, digamos, alguna especie de refrán como diciendo, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Entendiendo que para ellos acá había un vínculo de amistad entre la persona detenida ayer, Wilson Verdugo, y también el denominado rey de Meix. Sobre todo también testimonios que hace muy poco también se entregaron. Recién había, por ejemplo, un familiar de la víctima que se logró contactar con nuestro matinal Contigo en la Mañana, quien señalaba que, por ejemplo, ellos tenían una amistad por lo menos desde antes de la pandemia, es decir, desde antes del 2020 que estas personas ya se conocían. Hablamos de personas que hace 5 años se conocen y que no solamente podríamos hablar desde en términos de fechas, sino que también en términos de lo que estas imágenes que estamos comentando, Pato, demuestran un poco, donde si bien ellos quizás al ser empresarios, personas de algún rubro comercial, podrían conocerse, tener alguna especie de relación quizás netamente laboral, pero más allá de eso, ya había conocimiento por parte de esta persona detenida y la víctima. Pero aparte de eso, las publicaciones que también se han ido, en este caso, difundiendo a través de redes sociales y en distintas plataformas, demostrarían o darían cuenta, a lo menos, de situaciones o contextos, podríamos decir, distendidos entre el detenido de ayer, Wilson Verdugo, y también, en este caso, la víctima, el rey de Meix. ¿Por qué? Porque hay imágenes que así lo demuestran, hay videos donde ellos salen compartiendo también. Y ahí tú lo decías, Pato, está también esta persona, o sea, más que varias personas, algunos rostros reconocibles, podríamos decir, en algunas de estas fotografías, donde particularmente hay uno que llama la atención, y no solo porque aparezca en la imagen, sino que porque ayer también había trascendidos
respecto de la solicitud que estaba en este caso manteniendo el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso, para que fuera a declarar a una unidad del Ministerio Público, y en este caso hablamos del conductor y animador de televisión Francisco Kaminsky, quien aparecía en la carpeta investigativa de este caso y quien estaba, por ejemplo, como uno de los últimos llamados del teléfono de la víctima, y que por ende es de sumo interés para las autoridades saber, primero, por qué la víctima se contacta con este sujeto en momentos previos a su crimen, qué relación tenían ellos dos, por qué, por ejemplo, el mismo Francisco Kaminsky aparece en fotografías con la víctima, pero también con este último detenido, quien por ahora es señalado como el autor intelectual de este homicidio, y que por lo mismo entendemos que quizás, al igual que el animador de televisión, hay otras personas del círculo cercano de la víctima, así como también probablemente del detenido, que tengan alguna información o que puedan dar, por ejemplo, alguna especie de idea de cuál era el nexo entre la víctima y, en este caso, el detenido del día de ayer. Saber si es que eran amigos, si es que se habla de una amistad, qué grado de amistad tenían, si tenían negocios. Todo esto, Pato, creemos nosotros, se realiza con la única finalidad, o como principal finalidad, mejor dicho, saber qué podría haber detrás de este homicidio. Porque si bien ya hay claridad respecto del mecanismo en que se lleva a cabo el crimen, una persona que a través de un tercero contacta a un grupo de sicarios a quienes se les ofrece un monto bastante generoso de dinero, se paga este monto, se ejecuta el crimen y finalmente ahí ya hay claridad de cómo se operó en este caso. Autor intelectual, el intermediario y los autores materiales. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este crimen? Entendiendo que aquí no se habla de un robo, no hay un asalto como tal, hay netamente un ataque, hay algo que está concertado por los sicarios de llegar a un lugar a cierta hora, en cierto sector, y ahí asesinar a la víctima. Por lo mismo, si es que se tiene ya noción de que estos tres sujetos actuaron en pos de una orden o de una especie de instrucción entregada por aquella persona que, digámoslo, de mala manera contrata estos servicios, perdón, ahí ya hablamos, por ejemplo, de una situación que tiene que ver con más o menos una claridad respecto de cómo se operó. Pero no hay noción todavía de qué habría detrás. Pueden haber algunos trascendidos, algunas informaciones que manejen familiares de la víctima, cercanos a la víctima, pero por lo mismo muy relevante que acá, aquellos nombres que aparecen en la carpeta de investigación, que por ejemplo dentro de ellos está el animador de televisión Francisco Kaminsky, es relevante sin duda que en este caso se pueda determinar a través de estas declaraciones, de estos testimonios, qué rol más bien digo, qué clase de amistad tenían, qué tipo de relación tenían, si era estrecha, si no, y en pos de eso saber si es que, por ejemplo, había alguna especie de hecho puntual que haya derivado o motivado a este sujeto a encargar este crimen a este grupo de sicarios. Vamos a revisar declaraciones de este caso para tener más antecedentes de lo último que ha trascendido. Antes que todo, celebrar el éxito policial que se ha alcanzado. Esto demuestra que cuando las instituciones del Estado quieren hacer las cosas bien, lo pueden lograr. Es decir, es un logro. Ahora, es preocupante que en el barrio Meix se estén resolviendo las disputas comerciales o los problemas que puedan tener las personas por la vía del sicariato. Aquí habría una cuestión comercial entre dos socios en los negocios que realizaban. Y eso manifiesta justamente un grave problema, es decir, que si controversias económicas o de la naturaleza que sean terminan resolviéndose por la vía del sicariato, esto demuestra una debacle. Y no podemos normalizar estas situaciones, tenemos que preocuparnos. Acá no se descarta, Nico, ninguna hipótesis hasta ahora, pero resulta bien extraño, ¿no? Estamos hablando de dos personas que a todas luces se conocían, no sabemos si, insistimos en ese punto, no sabemos si tenían una amistad como tal, con todo lo que ello implica, pero sí se ven distintas instancias que ellos compartían. Ya eso también te da luces de algo, pero hay que ver qué es lo que ocurre entonces en el intertanto. Y acá también se pueden ir descartando algunas situaciones, por ejemplo, de alguna suerte de rencilla, por ejemplo, o si es que pudo haber existido amenazas de por medio. Eso ya se habría dado a conocer, al menos desde el mismo entorno, de parte de la familia, podrían haber entregado este antecedente, que tal vez existía alguna amenaza o que hubo alguna denuncia al respecto.
en este último tiempo y que podría tal vez ir encaminando esta investigación o ir entregando detalles hacia alguna persona en particular. Y ahora ya que conocemos acerca de la detención de Wilson Verdugo, quien además es dueño de un restaurante conocido, además se conoce como La Vaquita Sabrosa. Por lo tanto, acá también comienzan a dilucidarse otras situaciones, o tal vez uno comienza a especular sobre otras situaciones que podrían haberse generado, algún desencuentro, alguna disputa comercial propiamente tal, dado el rol o las actividades a las que ellos se dedicaban, alguna controversia en términos económicos, de negocios. Y eso es ahí donde también apunta esta investigación, a determinar qué es lo que ha motivado este crimen. El hecho de que acá haya un sujeto que haya encargado un crimen a sicarios para dar muerte entonces a quien es conocido como el Rey de Meix. Y ahora conocemos acerca de la detención entonces de Wilson Verdugo, quien hasta ahora entonces estaría involucrado en este crimen y sería, todo esto lo ponemos en condicional, el autor intelectual. Pero lo importante acá también es determinar cuál habría sido la motivación. Sí, claro, totalmente, Pato. Es lo que nosotros también planteamos desde el punto de vista de los antecedentes que hemos ido recopilando a lo largo de este caso, que ya obviamente hay mucha información. Por un lado, si lo podemos ir detallando también, tenemos todo el ámbito judicial que tiene que ver con lo que se podría en este caso catalogar como irregular o a lo menos controversial respecto de los primeros detenidos. Estos 3 sujetos de nacionalidad venezolana que tendrían este rol eventual de sicarios a quienes se les formalizó por delitos graves de homicidio calificado. Y en ese sentido, obviamente, cuando queda uno de ellos libre con horas de posterioridad a que sean formalizados, que es Alberto Carlos Mejías, paralelo a ese hecho, se está investigando, por supuesto, lo que puede ocurrir a nivel interno en temas judiciales. Pero siguiendo la línea de investigación que en este caso tiene la Fiscalía Oriente, que tiene que ver netamente con el crimen como tal, ya se han ido aclarando ciertas cosas. El rol de los primeros 3 detenidos, quienes serían sicarios contratados por un sujeto que sería de nacionalidad chilena, se sabía que era alguien chileno, que era una persona que a lo menos conocía a la víctima debido a la información con la que contaban de carácter prácticamente privilegiada estos 3 sicarios. Y es ahí donde también después se empieza a dar cuenta de que sería un empresario también, al igual que la víctima. Y no solamente un empresario, sino que también habrían antecedentes de que ellos se conocían. Y ahora, a la luz de los últimos antecedentes, Pato, que han ido surgiendo, no solamente se habla de que ellos sean conocidos, se presume incluso que había un vínculo de amistad en este caso, entendiendo que hay publicaciones, fotografías, videos, testimonios también de familiares, en este caso conocidos, que aseguran que en este caso la víctima, el denominado Rey de Meix, tenía a lo menos una relación estrecha. No sabemos si podemos hablar de una relación laboral, una relación amistosa, pero a lo menos es una relación estrecha que tenían en este caso tanto la persona detenida el día de ayer, así como también esta víctima. Por eso que una vez ya teniendo claro esto respecto de quién es la persona detenida, quién es la víctima, obviamente, ahí hay que empezar a tener, obviamente, claridad de que lo que se está tratando ahora de dilucidar es el móvil, la motivación detrás de este crimen, comprendiendo que en un comienzo, no sé si recordarás, Pato, pero esto se investigó como un robo con homicidio. De hecho, el primer trascendido cuando ocurre este crimen, Pato, era información referente a una eventual salida de banco, como se conoce ese tipo de delitos cuando hay personas que marcan a víctimas en sucursales bancarias y después los asaltan. Pero obviamente una vez que se van conociendo más antecedentes del caso, ya se hablaba, por supuesto, netamente de un homicidio, de un ataque totalmente planificado a la luz de cómo ocurrieron los hechos. Y ya después toda esta información, que lo decíamos, va de manera paralela a la indagatoria que ya lleva internamente a nivel judicial las autoridades, en ese caso en la Fiscalía Occidente, quien investiga esa arista de este caso. Pero la arista que investiga la Fiscalía Oriente, por jurisdicción les corresponde por donde ocurre el crimen, tiene que ver precisamente con esto, con ir, en ese caso, estableciendo ciertas situaciones dentro de la ocurrencia de este crimen. ¿Quiénes son los sicarios? ¿Quién les encargó este crimen? Y es ahí donde se va a tratar, obviamente, de dilucidar, Pato. Esperemos en esta formalización que va a ocurrir durante la tarde. ¿Qué hay? ¿Qué motivación tuvo en este caso este empresario chileno para encargarle este crimen a estos sicarios que finalmente terminó ocurriendo a mediados del mes de junio?
Bien, Nico, vamos a mantenernos entonces pendientes de lo que ocurre. Muy cortito nada más, hasta ahora no se ha informado si es que la Fiscalía o Carabineros van a entregar antecedentes en alguna pauta previo a este control, a la formalización, o todo esto será posterior. Estamos chequeando, Pato. Yo aquí al menos veo en los grupos oficiales ni de Carabineros ni de la Fiscalía Oriente. Por ahora han entregado alguna directriz de si se van a referir al caso. Ya. Esperemos que obviamente una vez que concluya la audiencia durante la tarde puedan entregar algún antecedente respecto de la formalización como tal, el control de detención, obviamente, pero también ojalá lo que estamos tratando de dilucidar, cuál es la motivación detrás de este crimen. Bien, Nico, muchas gracias. Que tengas buen día.